Hola, vamos a hablar de resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué herramientas tenemos para resolver un triángulo? Aunque más bien la pregunta debería ser, ¿qué es resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa que me dan algunos datos del triángulo y yo tengo que ser capaz de averiguar los otros. Tened en cuenta que hablamos de triángulo, 3 ángulos, 3 lados, pero uno es fijo. Como es un triángulo rectángulo es de 90 grados, con lo cual me quedan 2 ángulos y 3 lados. Vale, tengamos en cuenta lo siguiente. Todos los triángulos, todos, absolutamente todos, sus ángulos suman 180 grados. Eso significa que si ya sabemos que el ángulo recto es de 90, los otros dos ángulos siempre sumarán 90. Siempre. Con lo cual, en el momento que tenga un ángulo, puedo calcular el otro, se lo resto a 90 y ya está. Luego la otra herramienta que tenemos es Pitágoras, que me relaciona los lados. Cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa cuadrado. Si conozco dos lados, puedo hallar el tercero. Y ya la última herramienta que tengo son las definiciones que habíamos visto de razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente, que me relaciona un ángulo con dos lados. Con esto puedo resolver absolutamente todos los triángulos. Algunos ejercicios será resuelve el triángulo, con lo cual es muy sencillo, y otros hay que plantearlos. Vamos a ver algunas cuestiones. Por ejemplo, uno estándar. Por favor. En un triángulo rectángulo se conocen el lado A igual a 102,4 metros y el ángulo A igual a 55 grados. Resuelve el triángulo. Vale, me hablan de un triángulo rectángulo. Lo primero que sería interesante hacer es haceros un dibujito totalmente esquemático, es decir, no tiene por qué guardar ninguna proporción concreta. Un triángulo rectángulo, y el que yo lo pinte así no significa que este lado vaya a ser el largo, porque en principio no lo sé. Me hablan de un ángulo y acordad, vamos a seguir el criterio que comentamos en su momento. El lado opuesto se llamará igual que el ángulo opuesto. Entonces, este es el de 90, ¿vale? Con lo cual esto es la hipotenusa. Si me hablan del lado A y el ángulo A, por ejemplo, voy a colocar aquí el ángulo A, y entonces aquí va a estar el lado A, que vale 102,4. Vale, a partir de aquí, el orden puede ser siempre este. Si puedo, hago suma de ángulos, si no Pitágoras, y si no la definición. Aunque aquí tengo bastante margen. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir nombrando cosas. Voy a llamar a este lado B. Por tanto, este es el ángulo B. Y a la hipotenusa, pues por ejemplo, la voy a llamar C. Para que el corrector lo sepa, le pongo los nombres, para que luego hace referencia a ellos. Entonces, por ejemplo, si tengo que el ángulo A es de 55 grados, yo sé que A más B ha de sumar 90. Muy bien, 90 grados. Pues de aquí despejamos el ángulo B. 90 menos 55, 35 grados. Ya tengo el ángulo B. Tengo el ángulo B, tengo el lado A, tengo el ángulo A. Por ejemplo, Pitágoras no lo puedo utilizar porque solamente tengo un lado. Pues vamos a utilizar una razón trigonométrica. ¿Cuál? Tengo bastante libertad siempre y cuando relacione lo que quiero con lo que tengo. Por ejemplo, me voy a apoyar en el ángulo A, también lo podría hacer con el B porque lo conozco. Si me apoyo con el ángulo A y tengo el lado A, por ejemplo, si quisiera hallar el lado B, utilizaría la razón trigonométrica que habla de cateto opuesto y cateto contiguo. Eso es justo la tangente. ¿Vale? Pues diríamos, tangente de A con estas letras sería cateto opuesto A partido por cateto contiguo B. De aquí en realidad, fijaos que A lo tengo, es decir, esto es tangente de 55 igual a, que lo conozco, 102,4 partido por B. Pues de aquí simplemente despejamos. A ver, que os conozco, voy a hacerlo. B lo paso multiplicando la tangente dividiendo. Esto es 102,4 partido por tangente de 55. Estamos hablando de grados, la calculadora en DEF, señorita calculadora, esto daría 71,701 metros. Muy bien, gracias. Si me están hablando de metros, trabajo en metros, centímetros, centímetros. No hace falta cambiar de unidad. Ya tengo el lado B. Bueno, pues fijaos que ahora lo que me falta es simplemente la hipotenusa. Con todo lo que tengo puedo hacer, por ejemplo, como tengo el lado A y el lado B, puedo hacer Pitágoras, o puedo trabajar con cualquier razón trigonométrica donde aparezca la hipotenusa, tanto del ángulo A como del ángulo B. Por ejemplo, voy a hacer seno. Seno de A
sería cateto opuesto A partido por hipotenusa, que es C. Bueno, pues ahora voy a despejar con letras. C paso multiplicando, el seno dividiendo. A partido por seno de A, sustituyo los valores. A es 102,4. Y iba a poner tangente, ¿por qué? Pues porque me salgo por la tangente. Seno de 55. Eso da 125,02 metros. Perfecto. Y tenemos resuelto nuestro triángulo. Nos han dado dos datos. De los 6, uno lo conocemos, me quedan 5. 2 me los dan, los otros 3 los podemos deducir siempre utilizando esas herramientas. Ya digo, si me hablan de un problema abstracto, resuelvo un triángulo, pues es sencillo. La clave en los problemas es saber hacer el planteamiento, el dibujito. Entonces vamos a ver tres truquitos para que juguemos con ello. Supongamos que me hablan de una figura geométrica regular. Cuando éramos pequeños no sabíamos el área de un pentágono, un hexágono, un octógono. Vamos a concentrarlo todo en un mismo tipo de ejercicio. Nunca va a hacer falta que hagáis el dibujito. Yo aquí, por ejemplo, he dibujado un octógono inscrito en una cierta circunferencia, ¿vale? Todas las figuras geométricas regulares están inscritas en una circunferencia. Vale, entonces, todos los problemas van a tener la misma estructura. Lo único que tengo que recordar es lo siguiente. Si yo tengo aquí el centro de esa circunferencia, que sería el centro de la figura, fijaos que yo aquí puedo trazar un triángulo rectángulo y si os dais cuenta, por cada lado habría dos y si hay, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto es un octógono, haríamos 16 triangulitos como ese. Si fuera un hexágono, 6 lados, 12. Si fuera un pentágono, 10. Bien. Siempre es el doble. Vale, pues lo único que tengo que, para un problema de figura geométrica regular, es dibujar ese triángulo. Y de este triángulo lo que tengo que saber es lo siguiente. Va a haber uno de 3 datos que me van a dar. Si me doy cuenta, esto es el radio de la circunferencia en la que está inscrita la figura. Calcula el área de un pentágono inscrito en una circunferencia de radio 4. Me están dando ese lado. Ajá. Ahora, si yo pienso que esto es el lado de esta figura geométrica, veis que esto sería La mitad. la mitad. Muy bien. L partido por 2. No rayéis con la fórmula. Tengo un octógono de lado 10. Pues aquí pongo 5. Me dan este lado. Y luego, por si os acordáis, y si no, pues os lo recuerdo, desde el centro hasta el centro del lado de una figura geométrica se llamaba apotema. Apotema, que lo podéis utilizar como insulto. Tú, apotema. Vale. Entonces, en los enunciados me van a dar uno de estos 3 lados. Siempre. O me dan el apotema, o me dan el lado, con lo cual calculo esto, o me dan el radio. Y a partir de ahí me pedirán cosas. Y ahora, el dato que nunca me van a dar y que yo tengo que saber. Este angulito. Ese angulito yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Fijaos. Si yo cojo una vuelta son 360 grados. 360 grados. Si lo divides entre 12, entre 8, 10, entre octógonos 2, 16. Bien. Ahora. Ha sido un pensamiento en voz alta. Sí. Cómo se van cambiando. Muy Perdón. bien. Entre 16, perfecto. Esto es una caja de quesitos. ¿Cuántos quesitos tiene? Como muy bien ha dicho mi alumna aventajada, el doble del número de lados. ¿Qué ángulo corresponderá a cada quesito? Pues 360 dividido por el número de quesitos, que es el doble del número De lados. de lados. Eso es este ángulo. Claro. Que no me lo dan nunca, lo saco yo. Claro. A partir de ahí ya tengo el ejercicio, no hace falta que hagamos más. Si me dicen un octógono, 360 dividido por octógono, 8 por 2, 16. Tengo esto. Me dicen de apotema 4, tengo el apotema. ¿Que me piden el radio? Con lo que hemos visto, esto ya es un triángulo rectángulo normal. Lo calculo y demás. ¿Que me piden el perímetro? Bueno, pues yo calcularía este ladito, sé que si lo multiplico por 2 tengo un lado, lo multiplico por el número. Lo típico, que me piden el área, yo calculo el área del triángulo, que es base por altura
partido por 2, esa fórmula sí que me la tengo que saber, se la sabe todo yo. Hasta yo. Hasta tú, fíjate. Y luego eso sí, ¿cuántos triangulitos tiene mi figura que está aquí? ¿Cuántos? 16. Vale, pues entonces el área del octógono sería 16 por el área del triángulo. Siempre va a ser el doble del número de lados por el área del triángulo. ¿De acuerdo? Y así resolvemos cualquier ejercicio de figura geométrica regular. Vamos a ver ahora otro problema de triángulo. Porfa. Se desea calcular el área de una parcela triangular. Dos de sus lados miden 80 y 130 metros. Con un teodolito, Aparatito para medir ángulos. menos mal, se mide el ángulo que forman estos lados, que es de 70 grados. ¿Cuánto mide el área? Vale. Lo primero, no me han dicho que sea un triángulo rectángulo, por lo tanto no puedo partir de ahí. Claro, estamos viendo resolución de triángulos rectángulos. Lo que vamos a ver es cómo convertir este problema en un problema de triángulos rectángulos. Si no recordáis el enunciado, tiráis un poquito para atrás y lo volvéis a leer. Me hablan de un triángulo. Entonces, si no es rectángulo, yo lo voy a pintar, que tampoco sea isósceles, porque tenéis tendencia a pintarlo triangulito, ni equilátero, ni isósceles. Uno normal. Ya sé que esto siempre acaba pareciendo 90 grados, pero no lo es, ¿vale? Entonces me hablan de dos lados. Vale, pues si me van a pedir el área, como el área es base por altura, lo más práctico es poner uno de los lados bajo, el que queramos. Bueno, pues por ejemplo, este es el de 80 y este lado sería el de 130. 130. 130, gracias. Se me había despistado Perdona. la secretaria. Vale. Y me decía que con el teodolito medíamos el ángulo que forman los dos lados, que era de 70 grados. 70 grados. Vale. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular el área es base por altura partido por 2, pues para calcular la altura yo lo que hago es romper mi triángulo en dos. Pero, ojo, si el triángulo es isósceles, al trazar la vertical lo separo en dos triángulos iguales. Y entonces lo que mide cada lado es la mitad. Pero si no. Con lo cual este lado yo no sé lo que mide, ¿vale? Lo podríamos averiguar. Pero ahora fijaos, tengo este triángulo rectángulo del cual prácticamente no conozco nada y este triángulo, que este lado no lo conozco. Pero tengo este lado que sería la hipotenusa y lo que quiero calcular es la altura. Bueno, pues ahora ya hemos convertido el problema en un problema de triángulos. Si yo quiero calcular la altura, si miro este triángulo, la razón trigonométrica que voy a utilizar, porque podría calcular el ángulo de arriba con la suma de ángulos, pero no me interesa. Pitágoras no puedo porque no tengo dos lados. Me voy a la razón trigonométrica conveniente. La que me relaciona cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Seno de 70 es igual a cateto opuesto, h, partido por hipotenusa, que es 80. De aquí h sería 80 por seno de 70, calculator llamada secretaria. 75,175 metros. Vale, metros porque me hablan de metros, kilómetros si me hablan de kilómetros, sin ningún problema. Y a partir de aquí ya si me piden el área del triángulo, ojo, del triángulo completo, base por altura partido por 2. Entonces es 130, que es la base, por la altura que la acabamos de calcular, 75,175, partido por 2. Y esto sería 4.886,4. Vale. Y esto como es un área y esto eran metros, estos serán metros cuadrados. Metros cuadrados. Es decir, si yo tengo un problema con triángulos que no son rectángulos, divido. Si no es isósceles, no lo divido por la mitad, ¿vale? Si lo necesito, uno le llamo X y el otro 130. Si lo necesitase para cualquier cosa, a uno le llamo X y al otro 130 menos X, ¿vale? Pero es incógnita, ¿vale? En este caso no me ha hecho falta porque solamente quería calcular la altura. Y ahora vamos a hacer un último problema. Escuchemos. María, Martín y Eduardo van a escalar un montículo del que desconocen la altura. A la salida del pueblo han medido el ángulo de elevación, que mide 30 grados. Han avanzado 200 metros hasta la base del montículo y han vuelto a medir el ángulo de elevación, siendo ahora 45 grados. Calcula la altura del montículo. Muy bien. Pues, si lo necesitáis, lo tiráis para atrás y lo volvéis a oír. Este problema se llama cálculo de altura de pie inaccesible.
Si alguna vez aparecéis en la Edad Media, por alguna cuestión extraña, conocer esto os puede ayudar, porque, por ejemplo, podemos saber la altura del castillo, de la torre del castillo, o de la valla del castillo, sin necesidad de acercarnos, porque si me acerco me tiran el aceite hirviendo. Fijaos, los tres individuos estos, desde un cierto sitio, han medido la altura de lo que quieren medir, con un angulito, y ve que el ángulo es de 30 grados. En estos problemas siempre o avanzamos o vamos para atrás, en este caso avanzamos 200 metros, y desde ahí volvemos a mirar. Claro, yo cuando me acerco a algo, el ángulo es mayor y por eso veo las cosas más grandes. Cuando me alejo, el ángulo es menor, la veo más pequeña. Y entonces ahora el ángulo es de 45. Estos problemas se resuelven siempre, siempre igual. Fijaos, esto si lo miráis bien, ahí hay tres triángulos. Tres triángulos. Uno sería este de aquí, otro sería el completo, y otro este que está aquí marcado, que como yo solamente sé trabajar con triángulos rectángulos, no voy a trabajar con ese. Vale, entonces, realmente yo quiero calcular la altura de este montículo, la altura de un árbol, esto es un río, es decir, siempre el problema es igual. Esto es la altura, lo voy a llamar h, y por ejemplo a esta distancia me la pidan o no, le voy a poner un nombre, y va a ser x. Entonces, tengo dos incógnitas y tengo dos triángulos útiles. Voy a utilizar un sistema. Como las hipotenusas ni me interesan, ni me las piden, ni las conozco, ni nada, voy a trabajar con la razón trigonométrica tangente. Fijaos, tangente de 45. La tangente de 45 es cateto opuesto, h, partido cateto contiguo, que es x. Una ecuación con dos incógnitas. Si ahora cojo el triángulo completo, tangente de 30 es igual a cateto opuesto, h, partido por cateto contiguo, que es x más 200. Y entonces a partir de aquí ya tengo un problema de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas totalmente normalito. Si os parece feo, porque aparece trigonometría, pensar que esto es absolutamente normal. Calculadora, tangente de 45 es 1, h partido por x, tangente de 30, calculadora, 0,577. Oye. Perdón, ¿cuánto da? Lo iba a decir yo. ¿Cuánto da? 0,577. Efectivamente. Igual a h partido por x más 200. Entonces veis que es un sistema normal. ¿Lo resuelvo o pongo el resultado? Lo resuelvo, vale. La petición popular. De la ecuación más sencilla despejo una incógnita, por ejemplo, de aquí esto pasa multiplicando y me queda que x es igual a h, con lo cual como son iguales da igual a x llamarlo h o a h llamarlo x, me da igual. Me vengo aquí con esto y tenemos que 0,577 es igual a h partido h más 200. He sustituido la x por h. Si esto hubiera sido 1,53, h es x por 1,53, pues sustituyo la h. Esto es lo mismo. Venga, aquí rapidito. Paso esto multiplicando. Ojo, multiplicar los dos. Entonces esto me da 0,577 por h más 0,577 por 200, que da, secretaria, 115,4. ¿vale? Igual a h. Es una ecuación de primer grado. Esto lo paso al otro lado restando, me queda 11,54 es igual a h menos 0,577h, da 0,423h. Y por último... La h es igual a 115. Partido gracias. por 4. Espera, que me he comido yo la comida, gracias. ¿Ah? Me has ayudado. 115. Digo, uy. 115,4, estás aquí al quite, muy bien. 0,423. Y esto da igual 272,81 metros. Vale, esto sería la altura del montículo. Si hubiera despejado la x, me vendría aquí y ahora averiguaría la h. Es decir, o si me piden a qué distancia nos habíamos quedado del montículo, venimos aquí y sustituimos, ¿vale? Es decir, así es como calculamos alturas de cosas a las que no podemos acceder, o porque son tan grandes que no vale la pena. Es decir, no tiramos una cuerda desde arriba a ver la altura. Utilizamos trigonometría, que para eso está, ¿vale? Vale.
Pues con estos 3 ejemplitos podéis enfrentar a una gran cantidad de problemas. Si os surge alguno distinto, improvisad. Siempre tenéis que acabar convirtiéndolo en triángulos rectángulos. Estamos en el bloque de resolución de triángulos rectángulos. Ya veremos otras herramientas para triángulos no rectángulos. ¿Vale? Y como dice mi profesora Candela de lengua de signos, ahora practicar, 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 practicar. Lo dice ella, ¿eh? No yo. Venga, hasta ahora.